que relata que José era el último hijo, el penúltimo hijo de Jacob. Y Jacob lo adoraba porque era su hijo de la vejez. Y Jacob tenía mucho aprecio a José porque era diferente a sus otros hijos. José era un joven muy obediente, la obediencia que le agrada al Señor. José era de ese tipo. Y José hacía todo lo que su padre le decía. Y sus hermanos tenían envidia. Y su padre le regaló una túnica. No cualquier túnica. Una túnica de color muy hermosa. Y sus hermanos sentían más celo por él. Pero José era siempre humilde aunque los hermanos lo trataban mal. Y José siempre estaba siguiendo a sus hermanos porque él quería andar con sus hermanos, pero ellos no, siempre se le escondía. Pero José, una vez su papá lo mandó y lo fue a buscar a sus hermanos, y sus hermanos se les escondieron, se fueron para otro lugar, y él le preguntó a una persona si lo había visto, y él les dijo que sí lo había visto, y lo mandó para donde ellos estaban. Y llegando José allá, vinieron ellos y dijeron: oh, allá viene el soñador allá viene. Y imaginaron en su mente, en su pensamiento, el enemigo minó su mente y les dio una perversidad que quisieron hacer con el joven. Y llegando José, lo despojaron de su túnica y lo metieron en una cisterna. Pero José no sentía temor porque el Señor estaba con él. Hermano, mi amigo que escucha en esta hora, si tú te sientes como en la cisterna que José estaba, amigo, Dios te quiere sacar de la cisterna donde te encuentra. Dios quiere salvar tu alma. Hermano, no tengas temor. Dios está contigo, no importa dónde tú estés. Si te sientes en la cisterna ahorita, pero aguanta un poquito más, te digo en esta hora, porque el Señor quiere hacer algo grande en tu vida. Aunque ahorita te sientas en la cisterna, pero Dios en poco tiempo hará algo y tú verás la recompensa del Señor, porque Dios no se queda con nada. Y José estaba en la cisterna, pero el Señor estaba ahí con él. Tal vez él no lo veía físicamente, pero el Señor estaba a su lado, porque Dios nunca deja a su siervo y Dios honra a los que le honra. Y José quizás no lo veía, pero el Señor estaba ahí con él. Pero ya viendo que no lo habían matado sus hermanos, tramaron algo más grande sobre él y lo hicieron vender a unos ismaelitas, que lo vendieron por 20 monedas. Por 20 monedas. Amigo, quizás alguien te quiere hacer daño y te quiere vender por 20 monedas. Pero Dios en esta hora te está dando una palabra de advertencia, que Él quiere salvar tu vida y no seas vendido. Pero me impacta mucho porque José es como un tipo de Cristo. Así como Jesucristo fue vendido por su discípulo, con el que compartía con él, que se sentaba en la misma mesa, pero lamentablemente fue vendido también. Y José fue vendido también. Pero así el Señor, José, perdonó a sus hermanos, aunque lo hayan vendido. Y así el Señor perdonó nuestros pecados. Y por eso el Señor José es un tipo de Cristo. Porque como José perdonó a sus hermanos, así el Señor perdonó nuestros pecados. Amigo que escucha en este momento,
El Señor quiere perdonar tus pecados, ya que Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y si estás escuchando en esta hora, escucha la voz del Señor. No pienses más. Tal vez tú digas, ¿para qué si soy joven? No importa la edad. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere salvarte. Yo soy un joven también y a veces tengo dificultades, pero ahí estamos, aunque la marea se recee, pero ahí estamos en pie de batalla, porque hasta ahora el Señor me ha ayudado. Amigo, ríndete al Señor, porque Él quiere salvarte. No importa los problemas que tú tengas, porque el Señor quiere sacarte de la cisterna que tú te encuentras. El Señor te está hablando en esta hora. Escucha, escucha, escucha. Yo crecí en un lugar evangélico. Mi papá, mi mamá eran evangélicos. Y yo llegué hasta ir a la iglesia hasta los 13 años. De ahí me aparté del Señor. Viví 7 años sin rumbo y sin dirección. Porque cuando uno está alejado del Señor, uno vive sin sentido. Y yo tenía siempre en mi mente, porque cuando uno crece en el Evangelio, uno sabe, cuando está separado del Señor, uno sabe para dónde va. Y yo me ponía a pensar por las noches, y no podía dormir, y ese pensamiento, y me bajaba de mi hamaca y me arrodillaba y le decía, Señor, perdona, mañana voy a ir a la iglesia, decía. Pero seguía lo mismo. Cuando yo amanecía, cuando el Señor me había regalado otro día más de vida, seguía lo mismo, viviendo sin rumbo y sin dirección. Tenía una vida sin sentido. Pero el Señor llegó a mi vida. Pasé 7 años así. Y cuando yo iba a la iglesia, a veces, y sentía ese deseo de aceptar al Señor, pero venía a mi mente, vas a dejar de hacer esto, de esto y esto. Y no lo aceptaba. Hasta que un día, cuando yo me iba a venir para este país, el Señor tenía todo trazado. Y ese día me rendí al Señor. Y desde ese día hasta ahora, le sigo sirviendo al Señor. Y fielmente, con humildad, con sinceridad de corazón. Tal vez no con mucha experiencia, pero la experiencia se aprende, se agarra en el camino. Y esta es una historia muy linda, mi hermano, que estoy compartiendo en esta hora. Y cuando José fue vendido a los ismaelitas, y allá los ismaelitas lo vendieron a Potifar. Y como la gracia del Señor estaba con José, eso es lo más lindo, reflejar la gracia del Señor, porque somos llamados a reflejar la gracia del Señor. A veces los llamamos cristianos y estaremos reflejando la gracia del Señor en verdad. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿será que te estoy reflejando a ti o reflejo otra cosa? Hermanos que me escuchan, reflejemos la gracia del Señor. Porque José, cuando se encontraba en Egipto, aunque estaba lejos, solo, pero siempre reflejaba la gracia del Señor. Y el Señor estaba con él. Y todo lo que José tocaba, eso prosperaba. Porque el Señor estaba con José. Eso es lo más lindo. Cuando un siervo de Dios llega a un lugar, las cosas cambian. Cuando un siervo del Señor que refleja la gracia del Señor, porque somos llamados a reflejar la gracia del Señor. Porque el apóstol Pablo dice en Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si estamos imitando al Señor, vamos a reflejar la gracia del Señor. Y vamos a reflejar
la santidad del Señor y vamos a reflejar la integridad del Señor. Bendito Dios, vamos a reflejarlo si lo estamos imitando al Señor. ¿Estaremos imitando al Señor? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. La iglesia se ha acomodado. Se ha acomodado la iglesia. Porque a causa de la violencia, el amor de muchos se enfriará. Iglesia que escucha, despertemos. Porque yo soy parte de la iglesia también. Despertemos. Porque el mensaje que le mandó a la iglesia de Sardis, el Señor, tiene nombre de que vive y está muerta. Y en la otra iglesia que le mandó, has dejado tu primer amor. Volvamos al primer amor y a reflejar la gracia del Señor. A reflejar la gracia del Señor, porque a eso somos llamados, a reflejar al Cordero de Dios, sin mancha y sin arruga, el varón perfecto. Tal vez nosotros no lleguemos a la perfección de Él ahorita, pero cuando seamos levantados, llegaremos a la perfección del Cordero de Dios. Y José reflejaba la gracia, y Egipto fue bendecido. ¿Y por qué? Porque el siervo de Dios estaba ahí. José, tal vez con otra cultura, con otro pensamiento, pero eso no importa. Reflejar la gracia de Dios. No importa dónde tú estés. Si sos cristiano verdadero, vas a reflejar a Dios. Vas a reflejarlo. Y tus obras, tal vez tú no digas, no abras la boca que eres cristiano, pero tus obras darán tu fruto y reflejarán que tú eres un verdadero cristiano. Y José fue bendecido en Egipto porque el Señor estaba con él. Potifar lo puso como mayordomo de su casa. No se preocupaba por nada Potifar, porque sabía que estaba todo en las manos del siervo de Dios. Y todo lo que está en las manos del siervo de Dios, no se preocupa nada. Su amo, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Y Potifar no se preocupaba por nada, porque José tenía el control de todo. Y el Señor tenía el control de José. Pero lo que me impacta, que la esposa de Potifar puso los ojos en José y lo tentó. Lo tentó que se acostara con él. Joven, no seas tentado, que me escuchan en esta hora. No seas tentado por el enemigo. Amigo, que me escuchas en esta hora. No seas tentado por el enemigo. Ven a él y toma la cruz. Hermano, no seas tentado por el enemigo. El enemigo trae ofertas y muy buenas, pero no. El Señor es lo más hermoso y servirle a Él en las buenas y en las malas. Y José fue tentado por la esposa de Potifar, pero él no accedió a esa tentación, porque él sabía que accedía a esa tentación que le ofrecía, iba a fallarle al Señor. Y lo que me impacta que José no atendió a eso, porque él estaba convencido y tenía una convicción que el Señor tenía algo para él muy grande y muy grande. Y José no atendió a eso, a la tentación
la tentación. José pasó muchas pruebas, pero nunca negó el nombre del Señor. Hermano, que estás en esta hora, si tú estás pasando por dificultades, pero no niegues el nombre del Señor, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de toda nuestra vida, de todo lo que se menea en esta tierra. Él tiene el control porque fue creado por Él. No niegues el nombre del Señor. No niegues el nombre del Señor. No importa la dificultad o el problema que tenga. El Señor tiene el control y Él está ahí. Aleluya. Él está ahí a tu lado. Vive Jesús. Él está ahí Gracias, a tu lado. Jesús. Gracias. No importa la enfermedad que tú tengas. Vive Jesús de los Pero cielos. ahí está a tu lado. Gracias, Él quiere Jesús. hacer un milagro. Aleluya. Solo quiere que tú Gracias, Jesús. reconozcas. Gracias, Jesús. Reconozca que Gracias, Él tiene el Jesús. control. Él le venderá aquí. Él tiene el control de todas las bendito cosas. Jesús. Porque Él tiene el poder para sanarte, para cambiar la circunstancia que tú estás pasando, el problema, para cambiarlo en bendición. Pero no niegues el nombre del Señor. Ándala. No lo niegues, no importa. Bendito. No importa en el tiempo que estemos viviendo. No importa. No importa. Porque no niegues el nombre del Señor. José no lo negó. Y no accedió a la tentación. No Gracias, accedió. Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gracias, Bendito sea el nombre Jesús. del Señor. Aleluya, Jesús de los cielos, mi No alma te niegues alaba. al Señor. Aleluya. No niegues al Señor. Aleluya. No niegues. Ay, ay, Bendito Señor. sea tu nombre. Mi alma te adora, Bendito Señor. Jesús. Sí, Mi alma te adora, Señor. Señor. Bendito. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora en esta hora, Señor. Oh, bendito Mi es. alma te adora, hermano. Esta palabra te dice el Señor. No me niegues. Yo tengo el control de todas las cosas. Y no te preocupes por nada. No te preocupes por el problema que está pasando. Por la dificultad. Pero yo tengo el control, te dice el Señor. Porque nada se mueve si no es por mi voluntad. Dios tiene el control. Dios tiene el control, mi hermano. Amigo, tú que te encuentras encerrado en tantos problemas, te sientes en las cisternas y no hayas para dónde correr, no hayas dónde buscar, no hayas dónde tocar. En esta hora, el Señor te está hablando. Ven a Él. Ven a Él. Él solucionará todos tus problemas. Todos tus problemas. Amigo, escucha la voz del Señor. Escucha la voz del Señor. Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Que la palabra en poco será cortada. Porque el Señor se llevará a su iglesia. Y amigo que estás escuchando en esta hora, inclina tu oído a la voz del Señor. Él quiere sacarte de esa cisterna. José se encontraba en la cisterna, pero salió de la cisterna y fue esclavo a Egipto. Pero aunque él se fue como esclavo a Egipto, pero no negaba al Señor. Él no le fallaba al Señor. No le fallaba al Señor. Aunque de esclavo, pero no le falló al Señor. Tuvo la oportunidad, pero no accedió, porque él amaba a su Dios. Amaba a Dios como Él nos amó a nosotros, el Señor Jesús.
José amaba a Dios y por eso no accedió a ninguna de las ofertas que estuvo en Egipto, porque él sabía que había un Dios en los cielos que veía todas las cosas que él hacía, y él estaba seguro que Dios estaba con él. Y cuando la esposa de Potifar se quedó con su ropa en sus brazos, solo se quedó con su ropa, eso es lo que hace el Hijo de Dios: corre a las ofertas del enemigo, corre hacia Dios, huye de las ofertas del enemigo. Y José huyó despavoridamente, porque no quería fallarle al Señor. Aunque el enemigo traiga ofertas, pero huyamos de ella, huyamos, porque es mejor huir de las ofertas del enemigo y correr a los brazos de mi Jesús. Es mejor ir a sus brazos y estar en él, y no correr a los brazos del enemigo, ya que él trae muchas ofertas. Pero Dios estaba con José y él huyó despavoridamente. Y cuando llegó Potifar, la esposa habló en contra de José, diciendo que él se quería acostar con ella. Pero Dios sabía que no era así. Pero el esposo le creyó y lo metió a la cárcel. Lo metió a la cárcel. Aunque José estaba en la cárcel, pero Dios extendió su misericordia ahí donde se encontraba. Qué lindo es tener la misericordia del Señor sobre nuestra vida. Qué lindo es tener. Y la misericordia del Señor se extendió sobre José, ahí donde estaba, en la cárcel. Y la gracia del Señor estaba con él. La gracia, porque la misericordia se extendió hacia José. Y José reflejaba la gracia del Señor. Aunque estaba en la cárcel, pero reflejaba la gracia del Señor. Hermano, no sé en qué problema, en qué dificultad te encuentras en esta hora, pero no dejes de reflejar la gracia del Señor, porque somos llamados a reflejar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Tal vez te encuentras en la cárcel, pero no dejes de reflejar la gloria de Dios ni la gracia, porque Dios está contigo. Y el Señor estaba con José. Y como el Señor estaba con José, el jefe de la cárcel lo puso como jefe a José sobre todos los presos. Y el jefe no se preocupaba por nada, porque José tenía el control de todo, porque Dios había derramado gracia sobre José. Y el jefe de la cárcel halló gracia sobre José. ¿Y por qué halló gracia? Porque José reflejaba a Dios. Y para que nosotros, para que los del mundo hayan gracia en nosotros, tenemos que reflejar a Cristo. Tenemos que reflejar al Señor, hermano. Tenemos que reflejarlo. Reflejar su gracia. No decir que somos cristianos y reflejamos otra cosa, ¿no? O que digamos que seamos cristianos y que te digan, pero no parece.
Da tristeza, hermano. Da tristeza. Pero que el Señor los ayude a reflejar su gracia. La gracia de Dios. Porque así los conocerán. Así Amén. los conocerán los de afuera. Amén. Reflejando la gracia De Dios. del Cordero de Dios. Porque es lo más lindo. Reflejar la gracia de Dios. José estaba en la cárcel, pero reflejaba a Dios. Refleja a Dios tú, mi hermano que estás ahí, escuchando en esta hora. Amigo, ¿quieres reflejar a Dios? ¿Quieres reflejar la gracia de Dios? Ven a Él y toma su cruz. Ven a Él. Él te está esperando con sus brazos abiertos. Y si Él te dio un nuevo día, más de vida este día, ven a Él. No pierdas más tu tiempo. Ven a Él. Él te espera con sus brazos abiertos. Ven a Él. Amigo, ven a Él si estás en esta hora. Esta palabra ha llegado a tu corazón. Ríndete al Señor y toma su cruz y reflejarás la gracia de Dios, la que José reflejaba, aunque estaba en la cárcel, pero reflejaba la gracia de Dios. Y José, Dios lo sacó de la cárcel, ya después de todos los problemas que había pasado, y lo llevó a un puesto alto. Eso es lo que hace el Señor. Cuando no negamos al Señor, cuando no lo negamos, aunque no importa la dificultad, el problema que estemos pasando, pero Dios te llevará a algo más grande. Cuando pases la tempestad, cuando pases el problema, pero si no lo niegas a Él, si no niegas al Cordero de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Es una palabra muy linda que he compartido en esta hora. El Señor te ha hablado en esta hora. Mi hermano, mi amigo, el Señor ha hablado. Yo sé que el Señor ha hablado porque la palabra